Muy buenas noches amigos, amigas, bienvenidos a este espacio al día con Dips e Impuestos. En la noche de hoy, en este espacio, lo que pretendemos es anticiparles, como el tema lo dice, qué debemos tener para nuestra siguiente declaración de impuesto a la renta semestral. Para las personas que se van sumando, es importante hacerles caer en cuenta que el día de hoy esta charla va a estar enfocada en las personas, en los contribuyentes, quienes están designados como microempresas, ¿sí? Recordemos eso, por favor. Existen actualmente en un universo de contribuyentes en el Ecuador, a pesar de ser un país en el sentido económico y también territorial pequeño, de una economía pequeña, existe un universo amplio de contribuyentes. Y una vez que se acabe este mes de junio y entremos en el mes de julio, vamos a iniciar, se va a generar la obligación de realizar la declaración de impuesto a la renta semestral para microempresas, lo que se le conoce como el RIM. Y aquí destaco lo siguiente, porque me han preguntado mucho y precisamente por eso es que hemos topado este tema el día de hoy. Varias personas, tomando en cuenta el escenario político que acabamos de terminar aquí en el Ecuador y que a la final el candidato Guillermo Lasso fue quien obtuvo la victoria, junto con el otro candidato, una promesa de campaña fue el eliminar el impuesto de microempresas, impuesto a la renta para microempresas, que es un impuesto que se paga de manera semestral. Eso fue una oferta de campaña. Sin embargo, hasta el día de hoy, 9 de junio, todavía no ha existido ningún pronunciamiento. Y es comprensible, porque una decisión de ese tipo implica un análisis técnico profundo. Y algo muy importante, el cambio que se hiciese, lo más probable es que se lo ejecute para el año 2022. Y eso lo estaríamos utilizando en el año 2023, cuando tengamos que pagar impuesto a la renta del 2022. En el caso de eliminarse, no es que con una simple resolución, no. Recordemos, siempre cuando hablamos de ese tema de impuestos, tiene que regirse por la legalidad. Y tomando en cuenta esto, tiene que existir un cuerpo legal. Normalmente esta iniciativa la crea a través de una reforma desde el Ejecutivo, es decir, desde el presidente. Por esa razón hemos visto que en esta semana la Asamblea emitió un exhorto para que se le dé atención a la ley de simplicidad como una posible reforma. Pero ya se sabe, es de conocimiento público, que actualmente ya se está trabajando en una reforma, pero a todo el contexto tributario, una reforma tributaria, pero de manera general, porque actualmente el país tiene muchas necesidades y digámoslo, es probable que se incremente en la recaudación de impuestos. Recordemos, uno de los compromisos firmados en la carta de intención con el Fondo Monetario es el incremento del IVA. Eso ya fue aprobado por el gobierno anterior y este gobierno tiene que ejecutarlo. Y con esa condición es que las entidades internacionales como el FMI van a seguir entregándonos dinero. Entonces, me imagino que están topando eso y precisamente tenemos que estar atentos, justamente por estas razones, porque recordemos, todo tiene que estar mediante una ley. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta para este impuesto a la renta de microempresas? Amigo, amiga, va a tener que pagarlo. ¿Sí? No es que el presidente me dijo, es que el presidente dijo en cadena, es que dijeron que van a eliminar. No, olvídese, tiene que pagarlo. Vamos a pagarlo. Es más, muchas personas todavía tienen la esperanza, y que muchas personas que todavía no han pagado por varias circunstancias, pero tienen la esperanza de que el anterior en el ejercicio, el año 2020, no se les cobre. Pero eso es algo que no va a pasar. Recordemos, una de las características de la ley es que va a ser para lo nuevo. Si es que entrase una potencial reforma, va a ser para lo nuevo. Entonces, tomando en cuenta eso, estaríamos frente a un escenario que definitivamente el contribuyente debe cumplir con este deber formal. Y sin más, entremos en contexto. ¿Qué va a necesitar usted, amigo o amiga, para su declaración de impuesto a la renta semestral? Primero que nada, tiene que tener sus documentos,
sus comprobantes de venta, tanto de compra como sus facturas de venta, de manera organizada, procesada, clasificada por el tipo de actividad. ¿Por qué hacemos resaltamos en esto con mayor énfasis? Normalmente el año anterior lo que ocurría era que habían contribuyentes, por ejemplo, un profesional que también tenía una tienda y decía tiene que pagar sobre el 2% sobre el 2% de las ventas. Y sumaron todas las ventas, le salió un valor altísimo y tuvieron que pagar. Y en muchos casos incluso hasta tuvieron que acceder a crédito o hacer la utilización de su tarjeta de crédito para poder cubrir ese impuesto. Entonces, en varios casos que hemos podido ver ha sido por una mala aplicación. En el caso del profesional que tiene su negocio, recordemos, las actividades profesionales que están respaldadas por un título de tercer nivel y que está incluido en su registro único contribuyente, eso es importante, por eso es importante que se haga la actualización. Esos ingresos no van a formar parte de la base imponible para la declaración de impuesto a la renta para microempresas, pero esos sí van a formar parte en el momento que haga la declaración de impuesto a la renta de manera anual, en el mes de marzo del siguiente año. Allí sí, es decir, amigo, amiga, si usted es profesional, título de tercer nivel, tiene su negocio, para este año 2021 va a tener que hacer la declaración del primer semestre, del segundo semestre, luego consolida ingresos y hace la declaración de impuesto a la renta en el mes de febrero, de marzo, hasta el mes de marzo del siguiente año. Entonces, eso es importante. Por estos efectos de la pandemia, es visto que, por ejemplo, muchas personas han prestado sus servicios, han vendido sus bienes y en muchas ocasiones no han entregado sus comprobantes de venta. Sin embargo, sí tienen la constancia de pago, sí tienen los depósitos de las transferencias. Y aquí les hacemos un llamado, que tengan mucha precaución. La autoridad tributaria y otros entes de control pueden identificar ese tipo de ingresos y si usted no los declara, no los presenta, se podría estar creando problemas de gana. Entonces usted tiene que sincerar eso, tiene que cuando haga la venta tiene que emitir su comprobante de venta. Tal vez no le haya entregado el comprobante de venta físico, pero existen medios electrónicos, por ejemplo un correo electrónico, tal vez una foto y posterior le hace llegar el original. Tiene que facturar, en pocas palabras, porque si en sus cuentas bancarias aparecen eso y eso no está declarado, estamos hablando que usted está ocultando ingresos. Y en un peor escenario posible, incluso, pero es hilar demasiado fino. La idea de eso no es asustarles, pero sí prevenirles. Si es que eso se lo hiciera de una práctica recurrente y de manera masiva, y si el SRI le detectara, puede llegar hasta prisión, porque recordemos que se considera eso defraudación tributaria, de acuerdo al artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal. Las penas pueden ir desde 1 hasta 13 años, dependiendo la gravedad del acto. Entonces, eso hay que tener presente, por favor. Entonces, una pregunta que también nos han hecho referente a ese tema es, por ejemplo, cuando se hacen los cobros con tarjeta de crédito. Normalmente el banco actúa como agente de retención y cuando realiza el pago retiene, normalmente cuando es un bien, suele retener el 30% y el 2% de impuesto a la renta. Entonces, ese 30% de IVA usted lo puede utilizar si es que usted está haciendo sus declaraciones de manera semestrales, las de IVA, porque recordemos que en el régimen de microempresa, si usted no hizo en enero, no hizo en febrero, el mensaje que le dio a la administración tributaria es que lo va a hacer semestral. Entonces usted tiene que consolidar todo, tiene que unir todos esos ingresos, declarar lo que corresponde a IVA y declarar lo que corresponde a renta. Estas retenciones por cobros con tarjeta de crédito respaldados, por favor tengamos mucha precaución. Muchas personas nos han dicho, pero es que yo no tengo el comprobante. Amigos, amigas, de acuerdo al reglamento de comprobantes de venta y documentos complementarios, se estableció que un comprobante de venta, por decir una factura, es el estado de cuenta que le viene. Ese estado de cuenta tiene la validez de una factura, es similar, entonces usted no solo tiene que votarlo. Además de eso,
el banco normalmente cuando le hace retenciones, si usted le solicita oportunamente, y por eso el día de hoy, 9 de junio, todavía no se ha acabado el primer semestre, usted está a tiempo de pedirle al banco que le facilite todas las retenciones o por último todos los estados de cuenta donde consten esos descuentos. Y ese valor le va a ayudar a aplacar, a disminuir. ¿Por qué razón? Porque si es que no lo hace, automáticamente sobre el valor total, sobre el valor bruto, usted va a tener que pagar el 2% y suele ser un valor fuerte. Entonces tengamos precaución con eso. Entonces, recapitulando, primero, las ventas. Usted cada vez que vendía o prestaba servicios debía emitir su comprobante de venta. Usted debe tener separado, si es que tiene actividades lo que se llaman excluyentes. Habíamos puesto un caso de los servicios profesionales. Otro caso es, por ejemplo, de transporte. Recordemos, como este régimen de microempresa lamentablemente y debido a las circunstancias que todos conocemos, se lo hizo hasta cierto punto al apuro, hubo muchos errores. Por ejemplo, hay transportistas que están dentro del régimen de microempresa a pesar de que no deberían estar porque el transporte es una actividad que está fuera. Existe una especie de régimen, son reglas diferentes para todo lo que es el sector de transporte. Y recordemos, ¿qué pasa si es que yo tengo un taxi? No, si yo tengo mi carro y empiezo a dar carreras, no es transporte eso. Transporte es cuando usted pertenece a una compañía constituida legalmente con la habilitación de la Agencia Nacional de Tránsito, es socio de esa compañía y en su RUC dice transporte, ahí es transporte, ahí usted factura IVA cero y usted no debería estar dentro del régimen de microempresa. Sin embargo, hemos visto casos que sí están, entonces ahí lo que la autoridad tributaria recomienda es hacer la presentación del formulario 125 de manera informativa y el resto de ingresos, eso sí, consolidarlos. Y recordemos, en el mes de septiembre, los primeros 20 días hábiles, a partir del mes de septiembre, uno ya podría presentar la solicitud de exclusión, es decir, que no debe formar parte del régimen de microempresas. Alrededor de este tema ha habido mucha incertidumbre, sin embargo, hay que tomar en cuenta que al día de hoy, 9 de junio, en el Ecuador, existe el régimen de microempresas, ya está por finalizar el primer semestre y debe cancelar, debe pagar ese impuesto a la renta semestral. Entonces, a los amigos que se van sumando, no nos dejemos llevar por rumores de que es que en la campaña política ofrecieron derogarlo. Sí, pero eso tal vez sea en un futuro y después de un análisis previo, porque recordemos, el país necesita muchos ingresos y la parte tributaria, la parte de impuestos es uno de los rubros donde más obtiene recursos. Entonces, recuerden, ventas, solicitar sus comprobantes de venta, tener sus facturas de compra. Lamentablemente, este régimen ha creado el escenario de que no me dé. Pero recordemos, han existido casos y excepciones en las cuales si usted demostraba que tiene pérdida, podía postergar el pago. Pero ¿cómo lo puede hacer eso? Con documentos válidos, con comprobantes de ventas válidos, con facturas válidas, que estén a su nombre, que no estén caducadas, que estén vigentes, que estén con sus datos, que estén con relación al negocio. ¿Sí? Entonces usted debe seguir pidiendo, y en el caso de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, y en el caso de compañías, porque actualmente hay empresas que están dentro del régimen de microempresas, tienen que hacer el pago de utilidades una vez acabado el año, o tienen que reportar si es que tuvieron pérdida, pero tienen que hacer eso. ¿Qué pasa si no piden comprobantes de venta? ¿Qué pasa si no piden facturas? Tendrán que calcular la utilidad sobre la venta, como que no hubo compras, como que todo fue venta al 100% y de ahí pagarán el 15% de utilidad. Entonces tengamos mucha precaución con eso y no perdamos esa costumbre, esa cultura de solicitar el comprobante de venta. Recordemos, ha habido estudios alrededor de estos temas de impuesto a la renta que señalan que muchas personas se quejan de que pagan muchos impuestos cuando la realidad es otra. El día de ayer en un congreso mencionaban con información al 2015, un congreso de tributación que tuve la oportunidad de compartir, solamente el 3% de personas naturales pagan impuesto a la renta y el resto no. Entonces posiblemente las reformas vayan hacia ese lado. Posiblemente lo que se denomina la fracción básica, es decir, el valor hasta el monto que usted no paga impuesto a la renta, que es para el año 2021 11.212, posiblemente baje ese techo y paguen más personas, pero eso lo tienen que hacer de manera técnica y oportunamente, y eso confío en que
lo sociabilicen, lo debatan con las cámaras, con la sociedad civil y con los grupos empresariales y con las demás personas para que se pueda de manera objetiva tener una reforma que sirva para todos. Pero lo que sí es una realidad es que el país va a necesitar recaudar y va a necesitar recaudar. Entonces, recordemos, si usted ha estado realizando sus ventas y usted no ha estado facturando y usted ha estado cobrando a través de los medios, por ejemplo, de banca en línea o con depósitos, la autoridad tributaria y otros entes de control como la unidad de análisis financiero pueden determinar que usted, el SRI puede determinar un impuesto a la renta presuntivo, sí puede hacerlo. Entonces, evitémonos de eso. ¿Usted cómo se estaría defendiendo en un caso de ese tipo? Tranquilamente con sus documentos, con su evidencia. Entonces, recordemos esta cuestión, por favor. Aparte de eso, ¿por qué es positivo? Porque a casi nadie le gusta pagar impuestos real, pero por ejemplo, la obra pública, servicios públicos, servidores públicos, alguien tiene que pagar esa factura y por eso es que es importante, pero eso tiene que ser de una manera racional y bien enfocada. Ahorita como país estamos en un momento preciso para que haya una reestructuración y lo ideal es que sea positivo ese cambio. Ahora, continuando con la explicación, les había informado que tengamos precaución, mucha precaución en el tema de que usted debe tener medido. Por ejemplo, hemos visto casos en donde un cyber normalmente da los servicios y nada. Existen métodos y técnicas para que pueda usted legalizar ese ingreso. Cuando usted tiene un ingreso y no lo factura, no lo tributa, no lo presenta de manera informativa, lamentablemente ese ingreso no es legal, hasta cierto punto viene a ser un ingreso ilícito y es por cuestiones de forma. Entonces, para evitar caer en eso, recordemos siempre cumplir con nuestros deberes formales, que es en ese punto. Ahora, les estaba haciendo caer también en cuenta lo importante que tiene que estar clasificado las actividades. Sobre todo si usted dentro de su rubro está en una actividad excluyente. Pero ahora, ¿qué pasa si usted tiene su bodega que vende víveres y nada más? Nada más. Entonces tiene solo eso. Normalmente, aparte de las ventas que se tiene y también de las compras, usted pudo haber vendido algo y algo, digamos que está un producto, digamos que vencido, y le devuelven y usted le emite una nota de crédito. Entonces usted le va a llegar al valor real. O sea, la importancia de emitir esos documentos para que su base imponible para calcular este impuesto sea lo real. Y también las retenciones. Normalmente, por ejemplo, de los pocos casos que hemos visto, la manera para deducirse los gastos deducibles, podría decirse, dentro del régimen de microempresa. Gastos en sí, las devoluciones un poco, que no es técnicamente un gasto blando, sino es de otro tipo. Pero lo que me sirve básicamente son las retenciones. Entonces tiene que existir un orden en la emisión, en el registro. Recordemos, el hecho de que usted no sea obligado a llevar contabilidad, porque la mayoría de emprendedores no son obligados a llevar contabilidad, pero el Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno y el reglamento establecen que así usted no sea obligado a llevar contabilidad, usted debe tener su registro de ingresos y de egresos, es decir, registro de compras, registro de ventas, debe tener registrado. Si el día de mañana le piden, usted tiene que tener emitido ahí. ¿Cómo es otra manera de que la autoridad tributaria ubique que usted no está cumpliendo? Usted no mandó a hacer facturas desde un año, sin embargo sigue habiendo movimiento a su cuenta. ¿Qué va a pasar ahí? Lo más probable es que haya un impuesto presuntivo. Y el impuesto presuntivo, como me calcula, ven una persona similar o una empresa similar a mi actividad, cuánto tributo y me cobran lo mismo. Pero puede ser mayor a lo que yo realmente vendí. Entonces, déjeme ver sus documentos. Es que no tengo. Y vuelve un círculo. Y se vuelve un ciclo. Entonces, tengamos mucha precaución con eso. Recordemos, todos los comprobantes de venta usted tiene que guardarlos, custodiarlos por 7 años. Es lo que establece el Código Tributario. Y las declaraciones usted tiene que realizarlas de manera oportuna. Y aquí también existe un gran conflicto. Normalmente, recordemos, se va a acabar el primer semestre del 2021. Y las personas dicen, listo, voy a hacer mi declaración de impuesto a la renta. Mi noveno dígito del RUC es 1. Tengo que hacer hasta el 10 de junio. Pero ¿qué pasa o qué ocurre?
Resulta que la persona el 9 de junio empieza a buscar los papeles y no encuentra. Y el 10 de junio ya tiene los papeles. Pero resulta que no hay sistema desde el 5 de junio. Es lo que ya pasó. Y es lo muy probable que vuelva a pasar. A ver, una pregunta que me dice, ¿en qué monto no hay declaración de impuestos? Para poder responder esa pregunta, aquí es importante lo siguiente. Este espacio es enfocado para las personas que son consideradas en su RUC como microempresas, que van a tener que hacer su declaración de impuesto a la renta semestral. Las personas que no son microempresas y que están dentro del régimen general, solo esas personas que tienen que hacer su declaración de impuestos al año. Recordemos, en el Ecuador el año es del 1 de enero al 31 de diciembre. No en todos los países es así, por si acaso. Parecería que no es necesario mencionarlo, pero es necesario. Para esas personas que están dentro del régimen general es de 11.212. Para esas personas. Pero si usted está como microempresa en su RUC calificado, automáticamente, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo. Si ustedes ven aquí, microempresa, actualmente ya sale así. Si le sale microempresa, a pesar de ser RUC de persona profesional, sale microempresa, usted tiene que hacer. Pero ¿qué pasa si yo soy arquitecto y solamente di honorarios, pero sigo siendo microempresa? Debe cumplir con el deber formal de presentar de manera informativa, en cero, el formulario 125. Y eso será el primer semestre, el segundo semestre, y todo lo de honorarios lo consolidará y lo hará en la declaración de impuesto a la renta, que se lo hará hasta en marzo del 2022. Sí, eso hay que tomar en cuenta. Ahora, me preguntan, ¿para un registro de ingresos y egresos necesita un contador? No necesariamente, usted podría hacerlo, pero aquí depende de algo. Y es algo que nosotros siempre hemos querido compartir. La idea de que usted conozca ese tipo de situaciones, recordemos, el emprendedor, el microempresario, lo que normalmente pasa muy ocupado porque tiene que a la vez ser el comprador, el vendedor, el secretario, el conserje, mensajero de bodega. Es decir, hay una limitación a veces de personas, de ingresos que me permite contratar a las personas porque el negocio está naciendo, está creciendo. La persona pasa muy ocupada. En ese momento que está tan estresado y que a veces existen técnicas y metodologías de cómo poder organizar y manejar la información, dependiendo su profesional de confianza, podría tener un contador. Obviamente no le van a cobrar la contabilidad como una empresa o una compañía, porque el nivel de responsabilidad a nivel de firmar balances financieros no es el mismo, pero podría tenerlo. Pero si por alguna circunstancia no le alcanza, usted más bien podría aprender a hacerlo. Pero si su volumen de información es bastante, sería recomendable sí tenerlo y sí hacerlo. ¿Sí? Eso hay que tomar en cuenta. Otra pregunta que nos hacen, complementando, nos hablan de un monto de defraudación tributaria. Hemos tenido la oportunidad nosotros a lo largo de estos 16 años de estar en algunos espacios referente a este tema de cuánto es el valor de defraudación tributaria, y se ha llegado a la conclusión que no hay un valor fijo en sí. Sin embargo, podría ser desde un centavo que no esté facturado. Parece absurdo, pero me podrían hacer problema por eso si no está facturado. Esto discutíamos con unos expertos en el área. No hay un monto que se considere defraudación fiscal. Si usted vende, no factura y por alguna circunstancia le detectan, le notifican, le piden que corrija, usted omite, no le da importancia al caso, eso puede crecer y alcanzar un momento a tal punto de que puede estar en peligro su libertad. Entonces, y recordemos, la ley no es que sanciona porque me está debiendo un centavo o 10 centavos, la ley sanciona por la acción de haber hecho. Sí, eso es cuando yo aprendí este concepto de uno de mis maestros, realmente me quedé sorprendido porque yo creía que pagando todo ahí quedó. No. El hecho que usted pague no quiere decir que se salvó de la sanción. ¿Sí? Eso hay que tener bastante en cuenta. Por esa razón, y de lo que les comentábamos en espacios anteriores, a veces las personas se meten en problemas
de algo tan simple, por no emitir la factura que a usted le cuesta 10 centavos, 20 centavos, por no emitir esa factura, pueden cerrarle su local 7 días. Y resulta que la factura era de $2. Pero era solo $2, pero son solo 24 centavos de IVA. Y pueden cerrarle su negocio hasta 7 días. Entonces, y multarle desde 30 hasta $1,500. Depende de lo que la autoridad considere. Entonces, existe bastante exposición hacia el contribuyente. Precisamente pensando en eso, fue que entre los primeros temas que tuvimos la oportunidad de hablar en estos espacios fue el derecho hacia los contribuyentes, porque existen muchísimos derechos, muchísimas garantías, pero hay tanta información que a la final yo no sé qué me sirve y qué no me sirve. Entonces, recordemos, la información es poder actualmente. Entonces, en eso tengamos mucha prudencia. Bueno, amigas y amigos, para ir concluyendo en este espacio y agradecerles a todas las personas que nos han acompañado, recordarles, para ir concluyendo, lo que usted haya vendido debe estar facturado. Los comprobantes de venta deben estar entregados. Usted debe tener su copia, tanto en las compras como en las ventas que usted realizó. Si a usted le pagaron con tarjetas de crédito, pida los estados de cuenta, pida comprobantes de retención al banco, sí le van a entregar. Debe tener organizado y consolidado todos los ingresos, bien identificado a qué actividad depende, qué tipo de contribuyente usted es, tiene que tener claro, porque yo puedo imaginarme, es que yo no soy microempresa, pero aquí me podrían decir, usted es microempresa, usted tiene más de 9 trabajadores, usted tiene más de $300,000 de venta al año, no, entonces usted sí es microempresa. Así de sencillo. No, pero es que yo no quiero, señora, no es que si es que usted quiere o no quiere. Este régimen de microempresas, del cual ha sido muy controversial, es obligatorio. El SRI le ingresó en su base de datos. ¿Por qué razón hay casos en los que no debería estar y sí está? Porque lamentablemente las bases de datos que fueron tomándolas estaban con trucos desactualizados en gran medida. Y hubo mucho, y lamentablemente se hizo al apuro y se vio esas fallas. Confiamos en que a partir del mes de septiembre, que ya se pueda pedir la exclusión, se lo pueda hacer de manera adecuada y las personas que no deban estar, pero para este año 2021 sí debe hacer su declaración de impuesto a la renta de microempresas del primer semestre. Sí debe hacerlo, ¿sí? No es que el candidato dijo, aquí nos vamos a la ley. Hasta el día de hoy sí existe esa obligatoriedad y sí debe hacerlo. ¿Qué pasa? Pero es que a mí solamente me pidieron una factura para pagarme un trabajo y solo me pagaron $200 y no me retuvieron nada. Y dice que soy microempresa, ¿debo pagar por esos $200? Sí debe pagar por esos $200. ¿Cuánto debe pagar? $4, si es que hace dentro de las fechas. Y una última recomendación, sugerencia. Mi noveno dígito termina en 2, 10-12. Tengo hasta el 12 de junio. Estoy seguro que desde el 5 de junio ya no va a haber sistema. O va a estar intermitente. Entonces, procuremos hacer, si es posible, antes del 10. Antes del 10, es decir, ya tengamos organizado. Si usted requiriese ayuda, si usted requiriese una mayor explicación, soporte, clasificación, recuerde, nosotros somos DIF Impuestos, estamos para servirles, tanto a personas naturales como a empresas. Y lo ideal aquí es cumplir y evitar que esto crezca, porque como les mencionaba, existen contribuyentes que siguen con la esperanza de que se va a derogar esto y no van a pagar este año, no van a pagar en el 2020 y tienen que hacerlo, porque el cambio que exista va a ser de aquí en adelante, no para lo anterior. Entonces deben hacerlo y precisamente por eso ese espacio, todavía hay tiempo, todavía puede usted hacerlo. Si usted tenía su RUC abierto, y aquí también ojo, si usted tenía su RUC abierto, si usted no tenía movimiento, no ha tenido nada de movimiento, y si usted no presenta esa declaración, son $30 de multa. ¿Sí? Entonces, tengamos mucha precaución y prudencia, asesorémonos, informémonos, hagamos oportunamente y sigamos y continuemos con nuestros emprendimientos, porque nosotros vamos a ser quienes saque al país. Nosotros vamos a ser quien generamos ese trabajo para las demás personas, dinamizamos la economía. Entonces tenemos que cumplir, tenemos que superar esto y seguir haciendo que crezcan los negocios. Sin más, para mí ha sido un gusto poder compartir este espacio. Muy buenas noches, hasta la próxima. Y recuerde, somos DIF Impuestos y todos los miércoles a las 20 horas estamos compartiendo espacios con temas relacionados a esto. Para mí ha sido un gusto. Adiós. Gracias.